Nadie es como Él, venir y adorar.
rociamos en dolor, quien llevó el mal del pecado. Jesucristo, mi gran ser, triunfario y reina con poder. En su trono está, venir y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venir y adorarle. Contempla a Dios, en su trono está, venir y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venir y Buenos días. Una vez más, queremos darle la bienvenida a todos los que están conectados, a todos los que están siguiendo esta transmisión. Es una alegría para nosotros poder contar con su presencia, poder contar con su atención, pero es una alegría y un privilegio poder servir a Dios a través de la transmisión de esta reunión. Gracias damos a Dios por el tiempo que acabamos de escuchar, el tiempo de alabanza. Para nosotros es una alegría poder, a través del canto, abrir nuestro corazón a Dios, declarar acerca de nuestro Señor, pero también de agradecerle y de expresarle en el canto lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo que continúa haciendo ahora en nosotros en este tiempo. Estamos ya preparados para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que esa mañana va a llegar a través de nuestro pastor, el pastor Walter. Así que les pedimos que busquen una Biblia, que procuren en casa un tiempo de quietud para poder escuchar y estar preparados ya para el mensaje de esta mañana. Pero el día de hoy, el Ministerio de Alabanza y Adoración de nuestra iglesia quiere enseñarnos una nueva canción. Y aunque va a ser difícil que podamos entonarla juntos en esta mañana, esperamos que aprendiéndola estemos preparados para el día en que podamos estar nuevamente reunidos y cantarla juntos a una voz. Así que antes del mensaje de esta mañana vamos a aprender una nueva canción, así que adelante. y yo escucharé, quiero recibir tu palabra fiel.
Buenos días, hermanos. Hoy es domingo, Día del Señor, y aunque no podemos reunirnos físicamente en el templo, todavía tenemos el privilegio de contar con las redes sociales de la iglesia para que juntos podamos estudiar una porción de la palabra de Dios. Yo voy a enseñar desde aquí y ustedes en casa pueden reunirse, juntarse como familia para estudiar juntos la palabra del Señor. Les digo que ya soy pastor aproximadamente unos 50 años o un poco más. Y he tenido el privilegio también de poder predicar la palabra del Señor aún en tiempos difíciles para el país, como en tiempos en que había toque de queda. Pero es la primera oportunidad cuando estoy predicando en una época de cuarentena, toque de queda y de una manera virtual. De modo que esto, desde luego, es una bendición de la tecnología en ese tiempo. Sin embargo, sí, para muchos de nosotros es un problema en cierta forma, porque no es nuestra costumbre hablar delante de una cámara, sino hablar siempre delante de las personas. Y eso no es un problema, creo, para mí solo, es un problema para muchos pastores que en estos días están tratando de alcanzar con el mensaje de la palabra de Dios a la congregación de sus iglesias y están en la misma situación que nosotros, experimentando en cierta forma cómo hacerlo mejor. Con todo, es la palabra del Señor y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Por lo tanto, estoy confiado de que en esta oportunidad, pues su palabra hará la obra que tiene que hacer en tu corazón y en mi corazón. Para comenzar, vamos a leer una porción de la palabra del Señor y luego vamos a tener un momento de oración. Durante la semana, y quiero agradecer a todos los pastores que han estado ayudándonos, pastores y hermanos que han estado ayudándonos con los devocionales, durante la semana hemos estado estudiando el libro de Filipenses y yo también quiero utilizar esta porción para el tema de esta mañana. Pablo escribiendo a los filipenses les dice lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Qué interesante lo que acabamos de leer y de lo cual vamos a estar meditando dentro de un momento. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por concedernos el privilegio de meditar en tu palabra en este momento. Dios de la gloria, estamos confiados de que el Espíritu Santo ha de hacer la obra que debe hacer en cada uno de nuestros corazones. Imploramos tus bendiciones especialmente para los amigos que aún no conocen a Cristo como Salvador personal y que tal vez están sintonizados con nosotros. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, lo que queremos ver en esta ocasión son las fuentes de gozo del apóstol Pablo. Pues acabamos de leer en el versículo 4 que dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Si quisiéramos entrar en un poco de la historia de lo que está sucediendo, diríamos que el diablo siempre procuró callar al apóstol Pablo para que no predique el evangelio. Bueno, en esta ocasión diríamos que la situación es la misma. El diablo ha encarcelado a Pablo. Y afirmo que es el diablo porque no era por una causa justa que estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel porque había predicado o estaba predicando el evangelio. Ahora, ¿cuál no sería la sorpresa del enemigo cuando los resultados, lejos de callar el evangelio, fue más bien todo lo contrario? Es decir, la iglesia se movilizó para predicar el evangelio.
Si leemos en Filipenses capítulo 1 y el versículo 14, la palabra del Señor nos dice así: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El diablo intentó callar al predicador, pero la iglesia se levantó y comenzó a predicar la palabra del Señor. Es importante recordarles, hermanos, que en los tiempos difíciles, en los tiempos complicados, en los tiempos de persecución, es cuando la iglesia se ha levantado con fuerza. Es cuando Dios ha permitido muchas veces que de esta manera la iglesia adquiera un carácter más fuerte. Es de esta forma como, o en estos tiempos, como Dios levantó a hombres y mujeres de fe, como lo que estamos viendo en esta ocasión. Ahora, si leemos el libro de Filipenses, diríamos que tal vez la palabra clave en esta corta epístola de apenas 4 capítulos es la palabra gozo, porque Pablo la utiliza 19 veces de una manera u otra, 19 veces en 4 capítulos. Y esto indudablemente nos lleva a considerar que Filipenses es una carta que nos habla del gozo a pesar de la situación en que el apóstol Pablo se encontraba. Ahora, de eso vamos a hablar en un instante, pero me gustaría a lo menos considerar 3 cosas que vamos a tratar en esta oportunidad. La primera de ellas es la condición en que se encontraba el apóstol Pablo. La segunda tema que quiero considerar con ustedes en esta ocasión son las fuentes que el apóstol Pablo tenía para su gozo. ¿Por qué nos habla tanto del gozo el apóstol Pablo? Porque indudablemente tenía fuentes de gozo y que él nos las va a describir a través del estudio de esta mañana. Y por último, pues una conclusión con la que quisiéramos hacer una invitación también a las personas que aún no conocen a Cristo como Salvador personal. Vamos entonces a considerar el asunto de la situación o la condición del apóstol Pablo. Para eso tenemos que hacer un poquito de historia respecto a el inicio de la iglesia en Filipos. El apóstol se encuentra predicando en Filipos, ha llegado a esa ciudad y tiene que buscar un auditorio donde comenzar a predicar. Y había un grupo de mujeres que se reunían, mujeres judías que se reunían en una orilla de un determinado río para poder orar y hablar o estudiar las escrituras. Allí fue el apóstol Pablo. Y en esa reunión es cuando una mujer llamada Lidia, una mujer pudiente económicamente llamada Lidia, se convirtió a Cristo. Esta mujer fue bautizada y fue la primera cristiana europea que encontramos en el libro de los Hechos. Ahora, luego después de Lidia, dice que había una muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación, desde luego un espíritu inmundo de adivinación. Desde luego también era utilizada por sus amos, sus dueños, para adquirir riquezas. Esta mujer, tratando de hacer un poco de propaganda al apóstol Pablo, los primeros días como que el apóstol no reaccionó, pero como lo hacía de continuo, pues el apóstol se enojó un poco y mandó entonces al espíritu inmundo salir de esta chica que producía mucho dinero a sus dueños. Ahora, cuando sucedió eso, los dueños de la chica se enojaron tanto que mandaron encarcelar al apóstol Pablo. Desde luego, la chica, después que fue liberada del espíritu, ella aceptó a Cristo como Salvador personal. Pablo ahora está en la cárcel en Filipos. Y desde luego también podemos leer un poco respecto a esto y encontramos entonces que no estaría pues gozando de un hospedaje cómodo, sino más bien estaba muy incómodo porque lo habían azotado y estaba en cadenas.
Así que lo que encontramos más bien en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, del capítulo 16, es que Pablo predica al carcelero de Filipos. Y el carcelero de Filipos acepta a Cristo después de una serie de hechos que en otra ocasión tendremos la oportunidad de mencionar. Pero el hombre acepta a Cristo como Salvador personal. Ahora mire el grupo de personas heterogéneas que forman la primera iglesia allí en Filipos. Una mujer pudiente llamada Lidia, una chica de la cual había sido sacado un espíritu inmundo y un carcelero que había puesto al apóstol en la cárcel más profunda, en el pabellón más profundo de la cárcel que él custodiaba. Este fue el primer grupo de convertidos allí en Filipos. Pero qué bueno que esta gente pues aceptó a Cristo de todo corazón y aprendió de Cristo, de la misma persona del apóstol Pablo. De modo que la iglesia en Filipos posteriormente es una iglesia que disfruta de ser una iglesia muy cercana al Señor, que ama al Señor y que vamos a ver aquí algunas virtudes que durante el estudio de esta mañana lo podremos observar. Ahora mire el orden del acontecimiento o de las cosas que vamos a mencionar, que podríamos decir también que el apóstol Pablo dejó un tremendo ejemplo porque él siguió el ejemplo del Señor Jesucristo. Razón tenía el apóstol Pablo cuando dijo: sed imitadores de mí, así como yo imito al Señor Jesucristo. Y en su relación con la iglesia, pues lo vemos aquí en el libro de Filipos o de Filipenses, mencionando lo siguiente: los tengo en mi mente, los tengo en mi memoria, decía el apóstol en el versículo 3. En los versículos 7 y 8 va a decir: los tengo en mi corazón, los amo. Y en el versículo 9 va a decirles: los tengo en mis oraciones. Qué importante, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, cuando pensamos que precisamente ese fue el ejemplo que el Señor Jesucristo dejó para que nosotros, los que enseñamos la palabra de Dios, los cristianos, cuando estamos anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo, pues podamos seguir su ejemplo. Es decir, llevamos el Evangelio porque lo tenemos en nuestra mente y consideramos que si nos fue bueno para nosotros, nos hizo bien a nosotros, es también el Evangelio del Señor Jesucristo quien podrá hacer bien a otras personas. Muchas veces hemos llevado el Evangelio a una determinada persona después de haber orado por esta persona, haber pensado cómo vamos a hacer con esta persona para presentar el Evangelio. En otras ocasiones no, ha sido así en una manera espontánea y les hemos hablado del Señor Jesucristo. Pero siempre lo hacemos porque lo tenemos en nuestro corazón, lo tenemos en nuestra mente. La siguiente cosa que podemos ver aquí en cuanto a la actitud del apóstol Pablo es que él dice que los amaba. Ahora, es interesante considerar también que la palabra del Señor nos dice que Dios nos ama. El Señor Jesucristo nos ama. Cuando Pablo utiliza una ilustración respecto al amor de Cristo para con la iglesia, él va a decir que la amó hasta morir en la cruz por ella. De modo entonces que esa es la manera como Dios nos ama y como nosotros debemos amar a nuestros hermanos en Cristo. Y la tercera cosa que hemos mencionado aquí es que los tenía en sus oraciones, igual como nuestro Señor Jesucristo nos tenía en sus oraciones. Y digo así porque si usted va al libro de San Juan, el capítulo 17, y lee la oración del Señor Jesucristo, pues está hablando precisamente de nosotros, orando por nosotros, los cristianos de esta época. Ahora, esa era la condición del apóstol Pablo. Un hombre que estaba predicando o predicó el Evangelio del Señor Jesús en Filipos, donde comenzó esta iglesia que él posteriormente va a decir que él los ama, que está orando por ella, etc. Ahora, ¿cuál es la condición actual del apóstol Pablo?
pues el apóstol Pablo se encontraba en prisión. El apóstol Pablo estaba en una celda en Roma, encarcelado por ser un predicador del Evangelio. Desde luego, hay que considerar que ya no estaba en Filipos, estaba en Roma. Y aparentemente, pues, él todavía seguía pensando en la iglesia en Filipos, por lo que vamos a ver de un momento. Y la iglesia de Filipos también estaba pensando en el apóstol Pablo. Qué importante que lo que estamos viendo en estos días, hermanos, aquí en nuestro país o en el mundo entero por causa de la pandemia que estamos viviendo. Qué bueno que podamos estar orando los unos por los otros, como también vamos a estar considerando esto un poco más adelante. Pero ahí está el apóstol Pablo en la cárcel por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Fue en esta época cuando Pablo es asistido por Epafrodito, un fiel hermano que es enviado desde Filipos para llevarle una ofrenda para las necesidades del apóstol Pablo. En esta época, cuando Pablo está en la cárcel en Roma, ¿quién estaba gobernando Roma? Pues quien estaba gobernando era nada menos que Nerón, el emperador Nerón. Se dice de Nerón que era un hombre sanguinario. Era un emperador que comenzó a gobernar muy joven, pero para poderlo hacer tuvo que matar a su hermano llamado Británico. De esa manera sucedió a Claudio en el trono de Roma. Por lo tanto, podemos ver un poco en la historia de Roma que este Nerón fue un hombre empedernido, malo en gran manera, hizo barbaridades y especialmente aborrecía al cristianismo. De tal manera que incendió la ciudad de Roma para echarle la culpa a los cristianos. De esa manera, pues, él podía culpar a la iglesia de las barbaridades que a él se le había ocurrido. Si usted tiene tiempo, puede buscar en 2 Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 7, donde Pablo le va a llamar a Nerón león por la forma como este hombre era tan agresivo y tan cruel. 2 Timoteo 4:17, voy a leerlo, dice así: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Es la forma como el apóstol se dirige o habla acerca de este malvado hombre. Así que esa es la condición del apóstol Pablo. El apóstol estaba en la cárcel en Roma, estaba siendo ayudado por Epafrodito y la situación era muy complicada porque quien estaba gobernando o quien estaba reinando allí en Roma en ese momento era nada menos que el sanguinario Nerón. Sin embargo, Pablo nos va a hablar de 6 fuentes de gozo. 6 fuentes de gozo. Un hombre que está en la cárcel, un hombre que ha tenido que venir un hermano desde muy lejos para ayudarlo porque la situación de él era complicada. Un hombre que en cualquier momento podrían quitarle la vida porque Nerón era un perseguidor del cristianismo y era un hombre horrendo en su forma de odiar al cristianismo. Todavía nos va a hablar de fuentes de gozo. Ahora, ¿qué es gozo? Gozo es sentimiento de alegría o placer intenso ante una cosa que es favorable. Según la Biblia, es fruto del Espíritu Santo. En el libro de Gálatas, capítulo 5 y el versículo 22. El apóstol nos va a hablar de 6 fuentes de gozo. Si vamos a Filipenses capítulo 1 y el versículo 4, que ya lo hemos leído hace un rato, nos va a decir su primera fuente de gozo.
El versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Rogando con gozo por todos vosotros. Quiero aprovechar la oportunidad para mencionarles, hermanos, que estamos muy agradecidos al Señor por sus oraciones para con nosotros. Hace un momento les pedí que estemos orando por los pastores que tienen que predicar el Evangelio del Señor Jesucristo para que Dios les conceda sabiduría y habilidad para poderlo hacer bien. Pero también quiero agradecer, hermanos, porque aprovechando de esa situación, se han hecho algunas listas de oración. Se han incluido nombres de personas que tal vez no conocemos, pero estamos orando por ellos. Y estamos recibiendo algunas llamadas en las que se nos dice que gracias por las oraciones, porque esas personas por las cuales estamos orando se encuentran bastante recuperadas. En algunos casos ya salieron del hospital. Qué bueno, hermanos, que podemos nosotros orar. Pero qué bueno también decirles que la persona que ora por otras personas nunca es una persona triste. Son las personas que tal vez siempre están pensando en sí, las personas egoístas, las que han perdido de alguna manera lo que era su fuente de gozo, que los podemos encontrar muchas veces decaídos en un desánimo horrible, habiendo caído en una terrible depresión o en un momento en que de repente están pensando en quitarse la vida. Pero los que oran por otros, siempre vamos a estar gozosos, aunque la situación no sea la mejor. Pablo está en la cárcel en Roma. Pablo está pasando necesidades de tal manera que un hermano tiene que venir a asistirlo. Pablo está encarcelado en el tiempo de Nerón, uno de los emperadores más crueles, pero él habla de gozo. ¿Quieres ser un cristiano gozoso? Pues te invito para que aprendas a orar por otras personas. Aprendas a suplicar a Dios por otras personas. Es importante, mi querido hermano, que podamos hacerlo así. Y gracias una vez más por los que están orando, por los hermanos o amigos que están enfermos o que han estado enfermos con esta pandemia. La segunda fuente de gozo que encontramos en la Biblia o en el libro de Filipenses que Pablo utiliza es el gozo de ver que el Evangelio del Señor Jesucristo es predicado. Hace un momento leí el versículo 14, pero ahora me gustaría leer el versículo 18. Filipenses capítulo 1, versículo 18 dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. La segunda fuente que el apóstol Pablo tenía de gozo es saber que el Evangelio del Señor Jesucristo es anunciado. Qué bueno, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, que estemos siempre pendientes de eso. Y cuando escuchamos que una determinada iglesia hermana está creciendo, debe llenarnos de alegría, debe llenarnos de gozo, que el Evangelio está siendo predicado. Tal vez en nuestro medio no está avanzando como nos gustaría, pero en otras partes sí, qué bueno que el Evangelio es anunciado. Y eso debe ser un motivo de gozo para cada cristiano. La tercera fuente de gozo es ver que la iglesia en Filipos era una iglesia unida. Filipenses capítulo 2 y el versículo 2 leemos: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El diablo es muy astuto y él va a querer dividir la iglesia. Y cuando los pastores vemos a una iglesia que de repente está por ahí formándose en grupos pequeños, no porque se ha formado de una manera especial para hacer estudios, sino más bien grupos que muestran una determinada división, aunque tal vez la iglesia no se ha dividido
públicamente, todavía el diablo está sacando provecho de esos grupos para disminuir la potencia, la fuerza de la iglesia. Una iglesia unida es lo que el Evangelio del Señor Jesucristo necesita. Por eso es que el apóstol Pablo, al ver la unidad de la iglesia en Filipos, y no importa lo heterogéneo que era el grupo, de todos modos, al ver la unidad de la iglesia, él dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. La cuarta fuente de gozo del apóstol Pablo es ver que la iglesia estaba creciendo. Ahora, si vamos a capítulo 2, el versículo 17, leemos así: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Si parafraseamos esta declaración, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: yo me encuentro en la cárcel por predicar el Evangelio, o cualquiera que sea mi sufrimiento, no importa si es que la iglesia está creciendo, si el mensaje de Cristo se está predicando. El gozo del apóstol Pablo entonces consistía en ver que la iglesia se fundamentaba en la fe en el Señor Jesucristo, y aunque eso significase que él tenía que ser sacrificado, todavía el mensaje se seguía predicando. La quinta fuente de gozo del apóstol Pablo es ver la firmeza de la fe de la iglesia. Si vamos al capítulo 4 y el versículo 1, leemos lo siguiente: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en él. Estad así firmes en el Señor, amados. Qué importante es lo que está declarando aquí el apóstol Pablo. La iglesia es una iglesia firme en su fe en Cristo. Y el apóstol dice: ese es mi gozo. Ese es mi gozo. Ustedes son una corona para mí, pero mi gozo está en que estén firmes en el Señor. Y la sexta fuente de gozo que leemos aquí en Filipenses está también en el capítulo 4 y los versículos 10 y 11. Voy a leerlos. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La sexta fuente de gozo es que el apóstol es un misionero. El apóstol, él estaba predicando el Evangelio, pero ahora está en la cárcel. Sus necesidades indudablemente eran grandes. Y la iglesia en Filipos manda a Epafrodito para llevarle una ofrenda para las necesidades del apóstol. Qué tremenda alegría causó esto al apóstol. Y él dice: no es que tengo necesidad, he aprendido a vivir en escasez o en abundancia. Pero qué alegría que la iglesia se haya preocupado por mí y haya mandado esta ofrenda. Mis queridos hermanos en el Señor Jesús, indudablemente que estos días, cuando muchos hermanos han tenido que dejar de trabajar, algunas empresas están paralizadas y en algunos casos probablemente pues ni reabran sus puertas, pero en ese tiempo de escasez, imagínense lo que van a sufrir, lo que está pasando con muchas obras nuevas en nuestro país. Imagínense la situación de los que viven de predicar el Evangelio. Estoy hablando de los misioneros. Sería magnífico, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, que las mismas fuentes de gozo que tenía el apóstol Pablo sean también las fuentes de gozo nuestras. Es decir, gocémonos en orar por nuestros hermanos, orar por los misioneros. Gocémonos en ver que el Evangelio está creciendo.
gocémonos en que a pesar de que nosotros tal vez estamos sufriendo algo en nuestro medio, todavía escuchamos que el misionero fulano de tal está predicando el evangelio y que la iglesia está creciendo. Gocémonos en la unidad de esas iglesias, gocémonos también en poder enviar ofrendas misioneras a otros pastores en otros lugares. Ahora, aquí quiero hacer un brevísimo comentario para las personas que nos están acompañando en esta ocasión y aún no conocen a Cristo como Salvador personal. ¿Se acuerda que mencioné que gozo es fruto de la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano? Es decir, mi querido amigo, tal vez las cosas te vayan bien, pero cada vez que viene un tiempo contrario por ahí, tu ánimo decae, tu gozo desaparece, porque está fundamentado en otras cosas que no sea la presencia de Cristo en tu vida, la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Yo te animo a que recibas a Cristo como tu Salvador personal. Él es la verdadera fuente de gozo. Él es quien te ofrece un gozo que este mundo no te da. Cristo en tu corazón va a hacer que tú seas una persona gozosa a pesar de las situaciones que pueden estar alrededor de tu vida. Te animo para que en esta ocasión tú recibas a Cristo como tu Salvador personal. Oremos. Padre amado, muchas gracias por el tiempo que hemos tenido para meditar en tu palabra. Y te suplicamos tus bendiciones. Bendice especialmente a las personas que están escuchándonos por primera vez, que se aferren, oh Dios, a esta fuente de gozo que es nuestro Señor Jesús. Y que a pesar de la situación triste que podrían estar viviendo en este momento, disfruten de saber que son hijos de Dios. Se gocen en saber que tienen la vida eterna, porque han recibido a Cristo como Salvador personal. A nosotros, oh Dios, que no descuidemos las fuentes de gozo que el apóstol Pablo nos deja como una magnífica lección en esta epístola para cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre, Señor Jesús. Amén. Estamos llegando ya al final de la transmisión del día de hoy y estamos agradecidos por todos los que aún continúan con nosotros en la reunión de esta mañana. Para terminar, queremos compartir con ustedes muy brevemente algunos anuncios. En primer lugar, recordarles que en nuestro canal de YouTube está almacenado todo el contenido de los devocionales que compartimos con ustedes diariamente, pero también la reunión de esta mañana. Así que le animamos a compartir el contenido de estas reuniones, de esos estudios bíblicos, con sus amigos y con sus familiares. En segundo lugar, este tiempo de pandemia, este tiempo de cuarentena, es un tiempo de desafío, pero también es un tiempo de oportunidades. Tenemos la oportunidad de vivir la oración de unos por otros de una forma diferente. Sabemos que en diferentes horarios del día, en diferentes momentos, muchas familias, muchos hermanos están orando e intercediendo en oración, tanto por los creyentes, pero también por las autoridades, por las personas en necesidad, tanto aquí en nuestro país como en el resto del mundo. Así que estamos muy contentos de poder experimentar la oración de esta forma. También estamos contentos de ser desafiados a dar en este tiempo, a dar quizás en un tiempo en el que es difícil desprenderse de aquello que nos puede dar seguridad, que es quizás un dinero extra que tenemos. Muchos están desprendiéndose para dar para las necesidades de otros, tanto en víveres como en dinero en efectivo que han llegado a través de diferentes medios para que la iglesia como un cuerpo pueda llegar y alcanzar. Estamos muy agradecidos por la oportunidad. Si alguien de los que me está escuchando quiere sumarse y dar para poder alcanzar a alguna familia que en este tiempo no puede generar ingresos propios y están en necesidad, pensando en qué comerán el día de mañana, pues le animamos a dar a través de las diferentes medios que tenemos como iglesia. Si tiene preguntas o consultas puede hacerlo en nuestras redes sociales. También les animamos a seguir dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas.
Nosotros entendemos que la iglesia del Señor funciona porque los creyentes dan para que esto pueda ser así. Esta semana conversaba con un amigo que es misionero en otra ciudad y me decía que el último mes diferentes iglesias de Lima que lo sustentan lo han llamado para decirle que no lo van a sustentar más y no saben cuándo podrán sustentarlo nuevamente. Esto, por supuesto, para el misionero es una noticia dura en este tiempo. Es comprensible que suceda, pero sigue siendo una noticia dura. Nosotros como iglesia, por gracia de Dios, durante este último mes hemos seguido llegando a nuestros misioneros con lo que hemos estado sustentándolos mensualmente. Pero esto solo será así si seguimos como iglesia dando para que los misioneros puedan ser sustentados. Así que usted puede llegar con sus diezmos y ofrendas a través de las cuentas de nuestra iglesia. Muy bien, finalmente al terminar esta reunión, una vez más hay una clase infantil. Así que les animamos a quedarse en casa, a reunirse con los niños y a poder juntos disfrutar de ese tiempo de clase infantil. Estamos terminando la reunión de esta mañana, estamos muy contentos de haber llegado una vez más hasta sus hogares y esperamos que el Señor les siga proveyendo, sustentando y dando crecimiento espiritual durante esta semana. Muchas gracias.